Y dijo Jehová Dios: profetiza tú, hijo de hombre, a los montes de Israel, y diles: montes de Israel, escuchad la palabra de Jehová, así os dice el Señor Jehová. Por cuanto dijo vuestro enemigo: Ea, incluso las antiguas alturas de Israel han pasado a ser posesión nuestra, así te dice el Señor: por cuanto os asolaron y atraparon para haceros posesión suya, por cuanto habéis llegado a los labios de los otros como burla, así os digo yo a vosotros montes y colinas, a vosotros torrentes y valles, a vuestras ruinas asoladas y vuestras ciudades abandonadas, que terminaron siendo botín y escarnio para el resto de las naciones cercanas. Ciertamente con el fuego de mi celo he hablado contra las naciones que te han rodeado, contra Edom, que se considera dueña tuya. He aquí que en mi celo y mi furor hablé contra vosotros para que fueseis escarnio entre las naciones. Mas yo alzo mi mano contra las naciones que están a vuestro derredor, mas vosotros, montes de Israel, veréis vuestra rama dar fruto, y llevaréis para mi pueblo el fruto cuando regrese por sobre vosotros. Pues yo os contemplaré siendo arados y sembrados por mi pueblo, y multiplicaré sobre vosotros gente de entre toda la casa de Israel, y seréis habitados, y serán habitadas vuestras ciudades, y las ruinas serán reconstruidas. E incrementaré sobre vosotros al hombre y al animal, aumentarán y se multiplicarán, y estableceré sobre vosotros la dicha como en los días del pasado. Entonces sabréis que yo soy Jehová, y haré andar sobre vosotros a los hombres de mi pueblo, y os poseerán, y seréis para ellos por heredad, y no volveréis a privarles de sus hijos. Así os dice el Señor Jehová: por cuanto de vosotros dicen: son los montes de Israel devoradores de hombres y privadores de nación, no volveréis a devorar más hombres, y no privaréis a ninguna nación de más hijos. Declaración de Jehová. No se volverá a oír sobre vosotros más injuria ni escarnio de otros pueblos, pues llevarás a tu nación y no le harás caer más. Declaración de Jehová. Del libro del profeta Ezequiel, capítulo 36, versículos del 1 al 15. A Alexandítor le faltó el capítulo 35. No, queridos hermanos, recordemos que estamos tratando de hacer el esfuerzo de leer el texto bíblico en el orden en el que, según los expertos en la palabra de Dios, debió haber sido escrito, y no en el orden en el que lo pusieron en nuestras Biblias. Una vez más, repitámoslo. Siempre lo aclararé porque no sabemos si alguien por primera vez escuche estas reflexiones y se rasgue las vestiduras al oírme decir esto. Los textos bíblicos fueron hallados, reconstruidos, reorganizados, rearmados por hombres muy piadosos seguramente, pero que en el afán en el que fueron escritos los textos, eso es otra cosa que debemos tener en cuenta, los textos bíblicos allá en su tiempo no fueron armados y escritos y reorganizados en momentos de vacaciones y de placidez. Por el contrario, fueron escritos y rearmados muchas veces con afán, en medio de luchas y con el tiempo en contra. Recordemos que en buena parte el texto bíblico fue rearmado y reorganizado y escrito y redactado y recopilado como un intento para rescatar la historia de un pueblo en épocas en las que ese pueblo estaba a punto de desaparecer. Por tanto, la cosa era de afán y con premura. Cuando hacemos las cosas de afán y con premura, no siempre las hacemos bien. Y si bien los textos bíblicos nos transmiten la voluntad plena de Dios y sin merma alguna, los seres humanos que pusieron por escrito los fragmentos, pues cometieron algunos errores.
Pusieron primero una parte que iba después, pusieron 2 copias de un fragmento que ya estaba, pusieron una parte resumida y otra parte mucho más ampliada, y solo a lo largo de los siglos, quienes expertos en la palabra de Dios, quienes expertos en la historia del pueblo de Israel, en el caso del Antiguo Testamento, o de la iglesia naciente, en el caso del Nuevo Testamento, han hecho la tarea y el esfuerzo de profundizar, de investigar, de analizar detenida, delicada y con sumo respeto cada parte, han llegado a descubrir estos pequeños desórdenes al interior de los textos. Por eso nos hemos dado este salto, del capítulo 34 al 36, y más adelante tomaremos el 35, que debería ir después del 36 en nuestras Biblias. Igual recordemos que no estamos leyendo por capítulos, sino por fragmentos. Por eso no leemos capítulos completos, sino lo que leemos son perícopas, es decir, unidades literarias que transmiten una idea concreta. Narramos una historia desde su inicio hasta su desenlace, para no dejarla ni cortada o para no dejar alguna inconclusa, sino que leemos como se escribió la Biblia. No por capítulos y versículos, ese fue un invento en la época medieval, que quizás buscando una mayor facilidad en la lectura del texto bíblico quisieron dividirla así, sino que fue escrita por narraciones concretas, por pequeñas historias que luego fueron recopiladas en lo que hoy conocemos como los libros de la Biblia. Habiendo hecha esta larga introducción o explicación, en recuerdo y en memoria de todos los que vienen siguiendo la reflexión, y como una especie de luz para los que apenas se unen, retomemos ¿cuál es la idea principal del fragmento de hoy? En el capítulo 34, en el largo discurso de Ezequiel contra los pastores y anunciando el perfecto pastoreo de Dios por sobre el pueblo, se mencionaba por allá que el pueblo se había descarriado y se había perdido en los montes y colinas altos. Recordémoslo, esa expresión, los montes altos, las colinas altas, se refiere a esas colinas y montes donde el pueblo, cayendo en idolatría, empezó a levantar pequeños altares. Era una práctica típica de los otros pueblos que rodeaban al pequeño pueblo de Israel, que quiso imitarles y que, dejándose arrastrar por la tentación, empezó a adorar otros dioses en lo alto de las colinas. Es a esas colinas que en algún momento, bueno, sin ellas quererlo, porque en el fondo no fue culpa de los montes y las colinas, sino de la necedad del pueblo, es a quien Dios dirige por medio del profeta Ezequiel este fragmento que hemos proclamado el día de hoy. Es como si Dios les dijera: en vosotros, montes altos, colinas altas, mi pueblo se perdió en su idolatría. Pues de cierto os digo que mi pueblo no se volverá a perder en vosotros. Palabras más, palabras menos, es como si Dios les dijera: mi pueblo no volverá a levantar altares a otros dioses sobre vosotras. De manera que nadie diga: en esos montes se perdió el pueblo de Israel, sino que llegará el momento en que sobre vosotros, montes de Israel, mi pueblo será reconstruido y vivirá conmigo. Estamos haciendo, si se dan cuenta aquí, tal vez alguno logre percibirlo, inmediata conexión con la segunda parte del discurso que Ezequiel profetizó en el capítulo 34. Por eso es que se llega a descubrir que el 36 debería ir después del 34, no el 35. Pero bueno, no le demos más vueltas al asunto. De vez en cuando se me sale este ser docente de querer explicar desmenuzadamente. Hermanos, y si nos ponemos nosotros en los zapatos del pueblo de Israel, si nos ubicamos en su lugar en esta historia, y si Dios le dijera al mundo que nos rodea: mundo, por vuestras calles, en vuestras ciudades, por vuestros caminos, llegará el momento en que ya no se pierdan los míos. Llegará el momento en el que mi hijo, mi hija, Pedro, Marina, María, John, Milena, en fin, ya no se perderá más por ti, ya no andará por caminos perdidos, no buscará en tus altas cumbres de idolatría esperanzas que no sean yo, no buscarán entre los escondrijos de los caminos distracciones para su vida. Llegará el momento en el que mi pueblo no se pierda más, y en el que, como veíamos en el fragmento anterior, yo estaré con ellos pastoreándoles, cuidándoles
guiándoles, llevándoles a la meta. Concepto que sí significa prosperidad, no esa vaina en la que piensan los pastores del cristianismo neopentecostal, donde cada vez que dicen la palabra prosperidad se les pinta el signo pesos en los ojitos. Otra vez Alessandrito, no se vaya por allá, quédese aquí en el fragmento de hoy. Hermanos, soñemos con el tiempo en el que no nos perdamos lejos de Dios. Soñemos con el tiempo en el que el mundo sea testigo de que vivamos bajo la protección divina como pueblo de Dios y con Dios como pastor nuestro. A fuerza de soñar el hombre busca los sueños. Busquemos ese sueño en nuestras vidas con nuestra asimilación de Cristo. Aferrémonos a Dios en Cristo de tal manera que se pueda cumplir en nosotros esta profecía que Ezequiel hace tantos años dijo. Allá para el pueblo de Israel, en nosotros para una humanidad renovada en Cristo. Dios nos conceda a nosotros la gracia de vivir siempre bajo su guía, protección y cuidado, y Dios nos conceda la gracia de ver cuando este mundo sea testigo de nuestra entrega y seguimiento genuino de Dios. Que el gloriosísimo nombre de Cristo sea pronunciado por sobre todos nosotros. Amén.